Bien, hemos esperado los 5 minutos reglamentarios. Los 3, pero bueno, vamos a comenzar la clase, ya poco a poco se irán acoplando algunos, si no, este video lo cuelgo hoy día por la tarde. Estamos en una clase de ciencia y ambiente. Ciencia y ambiente nos hemos dedicado desde el segundo bimestre a, que es lo que le corresponde a ustedes en el aula 2, a analizar cada uno de los filos del, del reino animal. ¿cierto? Sabíamos que habíamos 9 filos, recuerdo, que eran 9 los filos. De esos filos ya hemos hecho los primeros y hemos seguido un orden taxonómico, ¿no? Primero hemos comenzado con los parazo o parazoarios sin tejido, eso quiere decir parazoario, y esos eran los poríferos, eran los poríferos, y entre los poríferos, ¿qué animal vimos? Las esponjas de mar, ¿cierto? Luego pasamos a un segundo filo, y en ese segundo filo ya empezamos a ver los metazoarios o eumetazoarios. Metazoarios o eumetazoarios. Buenos días, profe. Buenos días, Ruth. Metazoarios o eumetazoario quiere decir con tejidos. Parazoarios, el primero, que eran los poríferos, no tenían tejidos, solamente células dispuestas de una forma ordenada, pero no eran tejidos propiamente. Luego, ya dije, empezamos a ver los metazoarios o eumetazoarios, y ahí ya son los otros 8 filos que sí van a tener tejidos. Van a tener tejidos, pero ahí viene otra clasificación. La capa embrionaria, la capa de células embrionarias. Entonces, hay un filo que solamente su embrión, la semillita, no el animal, el embrión, cuando recién se está reproduciendo la gástrula, el embrión tiene solo 2 capas. Una se llama ectodermo, la otra se llama endodermo, y esos animales que tienen 2 capas van a ser animales diblásticos, mientras que los otros que tendrán 3 capas, porque tienen el ectodermo, el endodermo, pero en el medio está el mesodermo, como tienen 3 capas, van a llamarse triblásticos o triploblásticos, es lo mismo, ¿no? Triblásticos o triploblásticos. Entonces solamente hay un filo que es diblástico o diploblástico, de 2 capas, son los cnidarios o celenterios. Ya lo hemos visto que los cnidarios o celenterios tienen 2 fases, una fase que se llama pólipo, que es cuando está pegado a la roca, al fondo marino, al sedimento marino, pólipo, y otra parte que es de vida libre, que se llama medusa, ¿no? Que va desplazándose. 2 periodos. Y en base a eso, su clasificación, ¿cierto? Se va a clasificar en 3 tipos diferentes. Uno se llama antozoo, y los antozoos solamente tienen fase pólipa, nunca tienen fase medusa. Y esos, por ejemplo, tenemos los corales, que son animales, los corales, bueno, me acuerdo que se llamaba ese animal que les explicaba, que estaba fijo, las anémonas, bueno, las anémonas, esos van a ser antozoo, que no se mueven. Van a tener la otra clase, porque tiene 3 clases, los celenterios, antozoo, schifozoo y medusa, ¿no? El schifozoo son aquellos que están siempre en periodo medusa, ¿no es cierto? Como las medusas, su mismo nombre, las malaguas, son schifozoo, siempre están en movimiento. Mientras que hay otro tercero, que son los hidrozoo,
que están entre ambos. Tienen una parte pólipo y una parte medusa. ¿Ah? Cuando recién nacen van a ser medusa. Las larvas se desplazan en el mar, pero una vez que se fijan en una piedra ya no se mueven, entonces tienen la segunda fase que se llama pólipo. Y en estos hidrozoo tenemos las hidras, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, eso hicimos los cnidarios o celenterios con sus tres clases: antozoo, xifozoo, hidrozoo. De ahí ya hemos pasado, y ahora, a otra clasificación, y es dependiendo del celoma. O sea, a partir de ahí empezamos a hablar ya de los triblásticos, ¿no? 7 filos triblásticos, un filo sin tejido, un filo diblástico, 7 filos triblásticos con tejidos. Pero en los triblásticos también hay clasificación. Hay una cavidad que está entre los tejidos que se va a llamar celoma. En esta cavidad se van a anidar, se van a fijar las células que van a formar órganos. ¿Ah? Esto se llama celoma. Entonces, los que tienen esa cavidad, celoma, van a tener órganos muy desarrollados ya. Pulmón, corazón, riñones. Los que no tienen solamente van a tener células especializadas, no van a tener órganos. Van a tener unas células que van a servir para la digestión, unas células cardíacas, unas células nerviosas, pero no órganos propiamente. Entonces, debido a la presencia de esta cavidad que se llama celoma, los triblásticos los clasificamos en 3. Acelomados, que no tienen celoma, A quiere decir sin, acelomados, que no tienen celoma, pseudocelomados, que tienen un celoma más o menos medianamente desarrollado, por eso se llama pseudoceloma. Darío, buenos días. Y otro grupo que son los celomados, que sí tienen celoma y que sí tienen órganos. Entonces, los 7 filos triblásticos clasificados en 3, de acuerdo al celoma: acelomados, sin celoma, pseudocelomados y celomados. Entonces, dentro de los primeros filos triblásticos acelomados, tenemos los platelmintos que ya hemos hecho. Los platelmintos son los gusanos planos. Hemos visto que dentro de esos 7 filos triblásticos, los gusanos tienen 3 filos. Uno, que son los gusanos planos, que se llaman platelmintos. Otros, que son los gusanos cilíndricos, que se llaman nemátodos. Y finalmente, uno, que son los gusanos cilíndricos, pero segmentados en anillos, que se le van a llamar anélidos. Platelmintos, nemátodos y anélidos. Esos son los 3 filos de los gusanos. Entonces, el primer filo que vimos fue los platelmintos, que viene de plato, plano, mintos, o helmintos, que quiere decir gusano. Por eso que se dice que son los gusanos planos. Los platelmintos. Vimos que los platelmintos bueno, son acelomados, entonces no tienen realmente órganos. El único órgano que más o menos se desarrolla es el sistema digestivo que tiene. El resto son células cardíacas, son células nerviosas, ¿no es cierto? Los platelmintos, algunos de ellos, la mayoría, son parásitos. ¿Qué quiere decir parásitos? Quiere decir que viven al interior de un huésped. Ese huésped puede ser el hombre, puede ser un animal, pero viven al interior de un huésped, los platelmintos, y les ocasionan una enfermedad. Por eso es que se dicen parásitos. Otros son de vida libre. ¿Qué quiere decir de vida libre? Que no viven, buenos días Miguel, que no viven en un huésped, sino que están en la naturaleza. Algunos de esos platelmintos viven en las aguas y otros en la tierra, ¿no? Lo de vida libre, en agua y en tierra, pero la mayoría son parásitos al interior de un huésped. Clasificamos esos platelmintos en 3 clases diferentes, ¿no es cierto? Bueno, primero
teníamos los que, la tenia, por ejemplo, ¿ah? La tenia. Luego, la segunda, vimos la duela o fasciola hepática, ¿se acuerdan? Que tiene forma de una hoja y que tiene un ciclo bastante complejo, esa duela o fasciola hepática. ¿Por qué complejo? Porque primero se desarrolla en un huésped, que es un animal grande, un mamífero grande, que puede ser una vaca o puede ser un carnero, y ese animal ahí se desarrolla, se reproduce, y ese animal en sus excreciones va a botar los huevos de esta fasciola. ¿Ah? Estos huevos van a ser absorbidos por unos moluscos, por los caracoles. Y ahí está lo curioso, ¿no? Que esos animales, el embrión se va a desarrollar al interior del molusco, del caracol. Es un segundo huésped. ¿Ah? Es un segundo huésped, se desarrolla a nivel del caracol. Disculpe un momentito antes que se vaya esto. Y es ahí donde se desarrolla, es como si fuese el útero de la madre, ¿no? Ahí se desarrolla el embrión, y una vez que se desarrolla, las larvas son expulsadas por el caracol. Estas larvas se van hacia el césped y son nuevamente absorbidos por las vacas, por los carneros, ¿ah? Y ahí el ciclo recomienza. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el hombre corta ese ciclo, porque se va a comer una vaca que está infectada. Entonces, la fasciola o la duela hepática pasa al hombre y se va a alojar en el hígado. Los platelmintos, cuando están al interior de un huésped, no van a movilizarse, ¿ah? A diferencia de los nemátodos que veremos. Los platelmintos se fijan en un huésped, por ejemplo, la tenia, que es de la clase tremátoda, perdón. Los platelmintos, decíamos, los clasificábamos en 3 clases, ¿no? Céstodas, como la tenia, la céstoda, como la tenia, tremátodos, como la duela o fasciola, y turbelarias, como las planarias. Son las 3 clases de platelminto. Entonces decía que la tenia, por ejemplo, se fija al sistema digestivo. En la cabeza tiene una especie de chupón que se llama excólex, y se fija como una raíz que está ahí, ¿no? Se mueve porque pero está fijada, y absorbe todos los nutrientes que ingiere el huésped. Por eso es que vemos, les decía, que en algunas regiones de nuestra Amazonía, los niños tienen unos vientres bien hinchados y dicen que come muy bien, que está bien gordito. Pero no es que está gordito, porque tienen tenias que se desarrollan. Las tenias pueden desarrollar varios centímetros. ¿Ah? Pueden llegar a ser 20, 30 centímetros una tenia. Entonces, si tienes un montón de tenias, por supuesto, el vientre va a estar inflado. No es que estés gordito, sino todo lo contrario. Estás enfermo y estás desnutrido, porque con un montón de tenias te está absorbiendo lo poco que puedes comer. Entonces, te estás desnutriendo, ¿no? Esa es la tenia. Igual, en el grupo de los tremátodos, como la duela o la fasciola hepática, se va a fijar en el hígado. Y ahí es también peligroso, ¿no? Bastante peligroso. Si se desarrolla, podemos llegar a tener hemorragias hepáticas y en casos bien extremos llegar a la muerte, ¿no? Entonces, en el segundo grupo de los platelmintos tenemos la duela hepática o fasciola hepática. El tercer grupo son las turbelarias. Las turbelarias sí son de vida libre. Turbelaria o planaria, le decíamos, ¿no? Sí son de vida libre. Viven en la tierra, pero son grandes depredadores. ¿Ah? Van a invadir grandes terrenos agrícolas, producir la muerte, la depredación de toda una gran extensión agrícola, ¿no es cierto? Entonces, esos son los platelmintos, que son
¿Cuál es la característica de los platemitos? Es que son acelomados. No tienen celoma, por lo tanto, no tienen órganos. ¿No es cierto? Gusanos planos. El segundo filo de los gusanos son los nemátodos. Y los nemátodos son gusanos cilíndricos, se llaman. Cilíndricos porque son como un espagueti, ¿no? Redonditos. Pero tienen la punta o la parte del extremo puntiagudo y rígido, no es curvado. El resto del animal es curva, ¿no? Los nemátodos, la mayoría también son parásitos, viven al interior de un huésped, y otros son de vida libre, viven en la tierra, igual, depredadores. Pueden llegar también, por ejemplo, los nemátodos del gusano de la papa, es un nemátodo, puede llegar a destruir grandes extensiones de papa, porque se introducen en las raíces, y como la papa es un tubérculo, enferma las raíces y se echó a perder toda tu plantación de papa. Es un gran problema que ha habido no hace mucho en la sierra peruana, la presencia de estos gusanitos. Entonces, la característica de los nemátodos es que son cilíndricos. Otra característica es que son pseudocelomados. Si son pseudocelomados, ya tienen ciertos órganos. Tienen ciertos órganos. Por ejemplo, tienen órganos excretores, que le llaman protonéfilos, o sea, prototipo se puede decir un prototipo de riñón, sin serlo, ¿no? Pero tienen un buen sistema digestivo, los nemátodos, por ejemplo, ya tienen un sistema digestivo incluso con un ano, tienen sistemas reproductores, la mayoría son hermafroditas, o sea, tienen sistemas reproductores masculinos y femeninos. ¿Cuáles son los nemátodos más conocidos? Tenemos la triquina, ¿no? La triquina es un nemátodo. La triquina normalmente la absorbemos cuando comemos la carne de cerdo, la triquina. Y ese es el peligro, ¿no? Porque estos nemátodos sí tienen vida libre al interior del huésped, mientras que los platelmintos se fijaban por el excólex, los nemátodos sí se mueven, porque tienen sistemas musculares y la piel es la capa que lo protege es una cutícula dura muscular que hace latigazos, hace movimientos que le permiten desplazarse, ¿no? Entonces tenemos, el nemátodo puede llegar a invadir los pulmones o puede llegar a invadir el cerebro. A veces han habido casos de triquinosis donde este animal ha llegado al cerebro, no se trató a tiempo, hubo una infección y se produjo la muerte de la persona. Otras veces puede llegar a los pulmones. Puede llegar a los pulmones y el cuerpo se va a defender al ver que es un ser extraño, se defiende lanzando glóbulos blancos, se produce toda una batalla, se forma toda la pus y se empiezan a tapar los alvéolos, es lo que se llama una neumonía, ¿no? Entonces, puede llegar a ser grave también si es que no, en casos extremos, ¿no? Estos nemátodos. Porque lo que sí tienen estos nemátodos es que son bien fácil de combatirlos. Tú te tomas unas pastillas que le producen un ambiente que no son buenos para su vida y desaparecen rápidamente. El problema es que se hace un círculo vicioso, porque a veces, por ejemplo, en el caso de los oxiuros, que son otros nemátodos, en el caso de los oxiuros, las hembras salen hacia la parte externa, hacia el ano, salen para dejar los huevos. Entonces, a veces el niño, incluso el adulto, se rasca y con los dedos esparce los huevos sobre la cama o sobre el edredón. Y después, cuando sacudimos las sábanas, el edredón se esparce sobre los huevos, sobre el medio ambiente, y ahí están los huevos. Entonces, luego volvemos a absorberlo. Ya lo combatimos con medicamentos, pero de inmediato nos reinfectamos, porque los huevos están por todos lados. Son ultramicroscópicos. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de estar infectado por nemátodos, por oxiuros, por ejemplo, no solamente tomar el medicamento, sino desinfectar toda la casa, hervir toda la ropa,
cama, echar lejía por todos lados, y ahí más o menos podemos combatirlo y evitar que se vuelva a formar el círculo vicioso. Porque se ve que el niño tiene oxiuros, va al médico, le dan sus pastillas, listo, un mes está bien y al segundo mes vuelve a comer, vuelve a tener oxiuros, sigue rascando. Y la mamá dice, porque estás comiendo nuevamente chocolate, le echan la culpa al chocolate, ¿no? Y no es realmente eso, ¿no? La verdad es que te sanaste, pero te reinfectaste, porque no se cumplió el ciclo completo. El ciclo completo es desinfectar todo, ¿no es cierto? Entonces, los nemátodos o gusanos cilíndricos. Y ahí teníamos como ejemplo la triquina, tenemos los oxiuros y tenemos la ascarilumbricoides, ¿no? Que es el gusano intestinal, que es el más grande, se puede llegar a medir 1 metro, incluso, el ascarilumbricoides. Y se han visto casos, yo le decía, que a veces tienes algo que te sale por la nariz, jala, 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 y sale un gran gusano. Ese es el ascarilumbricoides, que se mueve pues, en el sistema digestivo, puede llegar al sistema respiratorio, y todos esos nemátodos se producen sobre todo cuando se toma agua que no es tratada. Incluso, estuve viendo hace poco un video, incluso en el agua potable llegan a soportar y se encuentran nemátodos incluso en el agua potable, cuando no ha habido suficiente cantidad de cloro al momento de potabilizar el agua. Hay algunos nemátodos que se pasan y hasta en el agua potable podemos encontrar nemátodos. Y por supuesto en el río, ¿no? Si vamos a tomar agua del río, o estamos nadando en la piscina y se nos pasa el agua, vamos a infectarnos con estos nemátodos, de hecho. El tercer filo de los gusanos fue el último que hicimos, ¿no es cierto? Vamos. A ver, ¿dónde está esto? El tercer filo de los gusanos fue el último que hicimos y fue los anélidos. Vamos a hacer rápido porque lo que nos toca hacer ahora era molusco. ¿Y qué vamos a hacerlo, no? Los anélidos era el tercer filo de los gusanos. Y les decía que los anélidos, y algunos se equivocaron en el examen, los anélidos son gusanos cilíndricos, sí, son gusanos cilíndricos, pero no se les considera dentro de los nemátodos. ¿Por qué? Porque el nemátodo es un solo ser. El anélido es un gusano cilíndrico, pero segmentado en anillos. En anillos. Acá creo que lo hicimos. No hubo mucha gente, estaba Diego y 2 personas más. Muchos no estuvieron en esta clase, por eso es que quería repetir un poquitito, nada más, muy rápidamente. Entonces, a ver. Comparte o no comparte. Voilà. Entonces, les decía, estos son los anélidos, ¿no? Son cilíndricos, pero son segmentados en anillos. Estos ya son celomados. Entonces, si son celomados, sí van a tener ciertos órganos, como por ejemplo van a tener corazones. Miren, acá se ve. Puedo bajar esto. Acá se ven los corazones, ¿no? Uno dice que tienen hasta 5 corazones, miren. Son más que corazones, son bueno, el corazón es eso, ¿no? Una bomba que expulsa la sangre y la trae, la expulsa la sangre y la trae. Por eso se llaman corazones. Tienen un sistema digestivo ya completo, con boca, con esófago, con molleja o buche, le llaman, y con intestinos y ano en la parte posterior. O sea, ya tienen un sistema digestivo desarrollado. Incluso algunos de ellos tienen dientes. Estos gusanos anélidos, ¿no? Cilíndricos en anillos. Tienen órganos excretores, se llaman metanéfridos, ya no son pronéfridos o protonéfridos, que son proto, quiere decir prototipo, ¿no? Del riñón, no es realmente un riñón, ya son metanéfridos, o sea, ya son casi riñones. Entonces, ¿por qué? Porque son, son celomados, ya tienen celoma, y el celoma le permite formar
órganos, ¿no? El celoma es esto celestito. Acá abajo se ve más o menos. ¿Se dan cuenta? Si cortamos, se ve la piel de la parte externa y esta cavidad celeste, hueca, es el celoma y es ahí donde se desarrollan los órganos. ¿Ah? Ahí es donde se desarrollan los órganos. Por eso se dice que estos animales ya son celomados. No tienen esqueleto, por supuesto, son todos estos invertebrados. Otra característica es que algunos viven, son de vida libre, algunos en la tierra, otros también en el mar, y algunos son ectoparásitos. ¿Qué quiere decir ectoparásitos? Son parásitos que no viven al interior de un huésped, sino viven en la naturaleza y pueden pegarse al hombre y para parasitar, como el piojo, por ejemplo. El piojo no es un gusano, pero el piojo, la pulga, son ectoparásitos. El piojo no vive al interior del cuerpo del hombre, está en el exterior, pero absorbe la sangre. La sanguijuela es un ectoparásito, ¿no? No es un parásito porque no vive al interior. Ecto viene de exterior. Es un parásito externo, pero que parasita, se pega a un huésped y le absorbe sus alimentos, la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Las garrapatas, por ejemplo, son ectoparásitos. No estoy diciendo que esos son gusanos, ¿eh? Que son anélidos, le estoy diciendo que es un ectoparásito. Hay algunos anélidos, algunos gusanos anélidos que son ectoparásitos, como por ejemplo las sanguijuelas. Otra de las características de los anelos es la presencia de unas especies de pilosidades, de pelitos, como cilios de pelitos, que se van a llamar quetas. Quetas sirven para movilizarse, algunos de ellos, para moverse, las quetas, las lombrices, con eso caminan, y otros, algunas quetas, las que están adelante, les sirve casi como un sistema de radar, ¿no? Con eso van tocando, que se voltean a la derecha, tocan que hay algo, voltean a la izquierda, les sirven como antenitas esas quetas. Y debido a la presencia de esas quetas, la clasificación, se van a clasificar estos anélidos en 3 clases: poliquetos, muchos quetas, poliquetos que tienen muchas quetas, los oligoquetos que tienen quetas grandes pero pocas, oligoquetos, y los aquetos, sin quetas, aquetos, sin quetas, sin pelos. Estos son las sanguijuelas, son aquetos. Entonces, clasificación de los anélidos en 3, ¿no es cierto? En poliquetos, clasificación en 3, en poliquetos, en oligoquetos y hirudinios o aquetos. Los oligoquetos, perdón, los poliquetos, aquellos que tienen muchos vellos, son de vida marina, como estos, el nereis y el tritón abajo. Esto es en el agua. El tritón a veces se encuentra en la arena, pero no es porque el agua los ha botado. La característica de estos es que tienen estos no son los pelitos, cada cosita esa que sale de un lado y del otro, se llaman parápodos. Podos, pie, parápodos, pseudopies o pies que cumplen la función de pie, se podría traducir, parápodos, estas prolongaciones del cuerpo hacia los costados. Les sirve para movilizarse, porque si ustedes ven en la figura de la derecha, cada parápodo tiene quetas, pelitos. Entonces eso les sirve para movilizarse. Pero también cada parápodo tiene todo un sistema excretor. Les sirve para expulsar sus excreciones. Entonces, estos son los, pero miren, como tienen dientes, tienen mandíbula, tienen ojos, tienen faringe, tienen sistema digestivo, ya son animales con órganos, ¿no es cierto? Tienen corazón con órganos. ¿Por qué? Porque son celomados. Entonces, ejemplo de estos tenemos el nereis, que es marino completamente, es un gusano que está en el mar, y tenemos el tritón, que es también marino, este de abajo,
tritón, porque es bien gordito, que es marino, pero que a veces lo encontramos incluso en la arena, enterrado en la arena. Se va a la playa y se encuentra un gusanito. ¿Qué es esto? Son estos, ¿no? Son los tritones. Los tritones que son de la clase poliquetos del filo anélido. Los otros serán los oligoquetos, y los oligoquetos son conocidos porque a este grupo pertenecen las famosas lombrices de tierra, ¿no es cierto? Las lombrices de tierra. Esta es una lombriz de tierra. Miren, tienen un sistema digestivo con buche, tiene con molleja, con ano, tiene un sistema digestivo muy formado. ¿Por qué? Porque estos consumen los detritus. Son importantes las lombrices de tierra, por eso es que hay gente que cultiva o que cría con lombrices de tierra, porque crea el humus. ¿Qué quiere decir el humus? Es la tierra, ¿no? Absorbe el detritus, todos los restos fósiles, los restos de raíces, de plantas, de papeles que hay en la tierra. Ellos lo absorben, lo comen, lo transforman y lo botan en sus excreciones y van a enriquecer la tierra. La tierra enriquecida se va a llamar humus, y para tener humus tenemos estos gusanos de tierra. Estos hacen muy bien a la ecología, al medio ambiente, ¿no? No son unos gusanos que hay que destruirlos o matarlos, no son depredadores, todo lo contrario. Tienen una actividad detritora muy importante, producen los detritus, ¿no? Consumen los detritus para producir humus, para producir tierra fértil. Estos son los gusanos los lombrices de tierra, y se ven muy bien que son anélidos, se ven bien los anillos, y no tienen, o tienen muy poquito quetas, porque no se mueven, no tienen parápodos, esas prolongaciones que tenían los que vimos en el mar, que les sirve un poco para caminar. Estos no, porque estos, casi como los nemátodos, se mueven por movimiento muscular, ¿no? Como las serpientes, se van moviendo, entonces no necesitan de cilios, de quetas, para movilizarte. Por eso es que no tienen mucho, por eso es que su clase es la clase oligoquetas, con pocas quetas. La otra, la poliquetos, sí tenía muchos pelitos, por como eso se movilizaba. Finalmente tenemos los aquetos o irudinios. ¿Por qué se llaman irudinios? Sí, su nombre es aquetos, sin quetas, sin pelos. Uno es poliquetos con bastante pelos, el otro es oligopetos con poco pelos, y el otro es aquetos, sin pelos. Pero también se le llaman irudinios. ¿Por qué? Porque estos animales producen en su saliva, tienen una enzima que se llama la irudina, y la irudina es el anticoagulante más potente que existe. Es por eso que desde las épocas ancestrales se utilizaba en la medicina estos que son las sanguijuelas, ¿no? Las sanguijuelas, que pertenecen a la clase irudinia o aqueto. Tienen dos chupones en los extremos de su cuerpo, ¿ya? Y por ahí botan la saliva en una especie de estilete, lo introducen en el cuerpo, la introducen en el cuerpo del huésped, en este caso en el hombre, cuando se utiliza medicinalmente, la irudina, que es un anticoagulante. ¿En qué casos se emplea? Por ejemplo, se empleaba en la época de los griegos, de los romanos, cuando habían guerras, peleas, y tú terminabas con un hematoma, esto hinchado, morado, infectado. Entonces decían, es el espíritu de los dioses malos, o los malos espíritus que se ha metido luego de la guerra, de la pelea. Hay que sacarte ese producto, esa sangre, la sangre de los malos espíritus, te decía. Como te peleaste, los malos espíritus ingresaron y te dejaron ese hematoma. Te podía matar si era una infección fuerte. Entonces, para eso utilizaban las sanguijuelas. Te colocaban sanguijuelas, las sanguijuelas introducían su estilete, la saliva, la irudina,
y tu sangre comenzaba, no se coagulaba. Y como no se coagulaba, se producía casi una especie de hemorragia. Y lo primero que salía era esa sangre que estaba en el edema, ¿no? Edematosa. Esa sangre, ese plasma, la pus que estaba ahí en ese hinchazón, era lo primero que salía. Luego ya se te desinflamaba, ya dejaban de colocarte y listo, ya te sanaban, ¿no? Te decían, ya ves, este es un... incluso habían otras enfermedades como la gota que producía una inflamación del pie, entonces te decía sí, porque hay mucho líquido, hay que ponerte, hay que desangrarte. Para cualquier enfermedad antes se utilizaban la sanguijuela. Hay que hacer un desangre, decían los médicos, no los médicos de la época. En esa época no había mucho, pues todavía formación médica, en Edad Media, ¿no? Entonces se utilizaba las sanguijuelas para cualquier enfermedad. Tenías problemas de gota, la pierna hinchada, pues, te ponían las sanguijuelas. A veces tenías edemas porque habías, por ejemplo, se utilizaba mucho en las marchas militares, habías caminado en esa época, pues, un ejército para ir de un sitio a otro, no había carro, no había caballo, no había nada, ¿no? Se iban caminando, caminaban decenas de kilómetros. Cuando llegaban al otro lado, estaban con las piernas todas hinchadas. Entonces le decían, hay que acostarlos durante un día, una noche completa y colocarles sanguijuela. La sanguijuela te va a quitar ese mal espíritu, decían. Te colocaban la sanguijuela que succionaban la sangre, porque primero te introducían la irudina, entonces la sangre no se coagulaba, salía. Porque si tú te haces un huequito, tu sangre se coagula rápidamente, se coagula, ya no sale, pues. Pero estos te introducían la irudina, al mismo tiempo te hacían un huequito, ¿no? Esto es la irudina, entonces la sangre salía por ese huequito, porque la irudina hacía que la sangre no se coagule. Entonces salía. Entonces te colocaban las sanguijuelas de la noche, te bajaba toda la inflamación y te decían, ya ves, la sanguijuela es potente. La verdad es que sobre todo era porque ya habían descansado, habían parado de caminar, estaban echados, ya las piernas descansaban, ya no se inflamaban, ¿no? Pero sí tienen un efecto. Incluso hoy día se está utilizando muchísimo las sanguijuelas. Muchísimo. En la medicina moderna se emplea la sanguijuela. El problema que las sanguijuelas es que las sanguijuelas se sacaban de los lagos, de las lagunas, de los pantanos. Entonces es cierto que te producían un efecto benefactor, te bajaban la inflamación, el edema, pero al mismo tiempo te infectaba, pues, porque te traían todos los microbios que venían del pantano. Entonces por eso es que se dejó de usar, ¿no? Antes cuando te curaban decía, bueno, tienes que limpiarte con alcohol durante 1 hora para ponerte la sanguijuela, porque es tu piel la que está sucia, pero era el animal el que estaba sucio, ¿no? Ahora se crían las sanguijuelas, ya no se sacan de los pantanos, sino hay grandes